En el vídeo anterior vimos el marco de funcionamiento en cuanto a las leyes y las normativas más importantes para la seguridad de máquinas. Esta vez vamos a ir un paso más allá. Vamos a aprender a tomar una máquina, identificar los peligros y el nivel de riesgo que cada uno de ellos supone para ponerle las medidas de protección acorde a esos riesgos y que la máquina quede protegida, lo que sería utilizar la 13849. Si te gusta el vídeo, recuerda darle al like y suscribirte. ¿Estamos listos? Empezamos. El primer punto importante aquí es de concepto. No vamos a coger una máquina y le vamos a poner todas las medidas de protección al mismo nivel, como si pensáramos en la analogía de lo que son los electrodomésticos, cuando tienes la clasificación energética A+, A, B, C, etc. Esto no es así. Lo era o era algo parecido en lo que es la normativa anterior, pero hagamos borrón y cuenta nueva. Lo que se trata es de coger la máquina, identificar cada uno de los peligros por separado, evaluarlos y a cada uno de ellos ponerle la medida de protección proporcional a esa peligrosidad. Lo que podemos ver es que conforme el riesgo sea más severo, la medida de protección de forma proporcional deberá ser más fuerte. ¿Para qué? Para que pueda bajar a un nivel, nos quede al final de aplicar la medida de protección, pueda bajar a un nivel de riesgo cero o un riesgo residual aceptable. Y esto hay que hacerlo y es importante tanto para el uso previsto como el mal uso razonablemente previsible. No vale el decir he tenido un accidente y es porque el operario se ha despistado. En vez de estar con los mandos, ha puesto la mano, se ha puesto a hablar y ha metido la mano donde no tocaba. Eso no es excusa. Entonces, podríamos decir, no, es que ha hecho un mal uso. Le habíamos formado a que operara sobre la máquina así. No, tenemos que prever el mal uso razonablemente previsible, porque las personas nos despistamos, nos cansamos, no somos robots, que vamos a actuar siempre de la misma forma. También vamos a tender a facilitarnos el trabajo hasta el límite de saltarnos la seguridad. Ahí podemos llegar a un límite en el que en un juicio pues haya que ver si, oye, es que la persona se ha querido suicidar, ha abierto el cuadro eléctrico, ha metido las manos, ha saltado el vallado, se ha tirado... Bueno, ahí ya llegamos a los límites, pero el mal uso razonablemente previsible hay que tenerlo en cuenta. Todo lo que estamos hablando aquí es conforme a la norma, la ISO 13849, que es la que va a determinar los niveles de riesgo en la escala del PLA al PLE, que todos habremos escuchado, siendo el PLE el nivel de riesgo más alto y el PLA pues el nivel de riesgo más bajo. Y recomendamos esto a los fabricantes generalmente porque esta norma, la 13849, es aplicable a cualquier tipo de tecnología que utilice la máquina, ya sea eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica. Entonces, teniendo esto en mente, para cada uno de los peligros que tiene tu máquina, tenemos que, por una parte, obtener el PLR. ¿Qué es esto del PLR? Muchas veces hay confusión con lo del PL, porque realmente es como si hubiese dos PLs. Por una parte tenemos el riesgo que estamos analizando, el problema, vamos a imaginarnos que es un robot, y hacemos un análisis y nos da un determinado PL, que es el PL, el Performance Level requerido, lo que sería el nivel de protección adecuado a ese problema. Y por otra parte tenemos la medida de seguridad que vamos a aplicar y que esa medida de protección cumple un determinado PL, que veremos también. Entonces tenemos que entender que tenemos esos dos PLs, el PL requerido, que vamos a ver primero cómo se calcula, cómo se obtiene, y luego el PL de la medida, que debe ser igual o superior al PL requerido. La buena noticia es que es muy sencillo. Si no te gusta hacer cálculos, aquí no tienes que hacer ningún cálculo, cualquiera lo puede hacer. Es partir de un gráfico, partiríamos de este punto, que sería hacer un análisis cualitativo en base a unas preguntas: la gravedad del daño posible, la frecuencia de exposición a ese peligro y la posibilidad de evitar o no evitarlo.
Entonces, en base a eso, por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos un robot. El robot, en el caso de que tengamos un encontronazo con ese robot, ¿qué nos va a suponer? Un daño leve, que sería G1, un daño severo, que sería G2, leve sería pues hematomas, abrasiones, heridas punzantes, lesiones leves de aplastamiento, mientras que el G2, que sería el caso generalmente para un robot, lesiones esqueléticas, amputaciones o, en los casos extremos, muerte. A partir de ahí seguiríamos haciendo preguntas hasta acabar en una de las casillas que determina el PL requerido para ese problema. Ojo, es importante toda la medida de protección, no vale que no es solo que el relé de seguridad o que un sensor pueda cumplir un determinado PL, sino el conjunto de la medida de protección que ponemos para ese problema cumpla un PL mayor o superior al requerido. Vamos a imaginarnos que con el robot hemos llegado a que tenemos un PL requerido D. Entonces tenemos que poner una medida de protección que sea PLD o superior, PLD o PLE. ¿Cómo obtenemos el PL de una medida de protección? Hay que tener en cuenta que debe ser el PL del conjunto. Eso es importante. No es un relé, o no es una seta de emergencia, o no es un enclavamiento de puertas, es la cadena de, generalmente, sensor de seguridad, lógica de seguridad y actuación. El conjunto es lo que tiene que cumplir un determinado PL. Para obtener el PL de la medida de protección, aquí, entre comillas, sí que entra el cálculo, pero para eso existen software que nos ayuda, teniendo las librerías, teniendo los datos de cada uno de los productos que utilizamos los fabricantes, es llevar ese producto al software y que nos calcule esa probabilidad de fallo peligroso. Pero vamos a verlo primero en cuanto a las cosas importantes a tener en cuenta para cumplir un determinado PL. Y lo vamos a ver para el PLE, lo vamos a ver para el ejemplo más fuerte, el caso más desfavorable. Y veremos que necesitamos 4 medidas, 4 elementos para cumplir un PL. No es complicado, pero tampoco vale con poner un relé de seguridad, que en una documentación nos ponga que eso es PLE y decir, ya he cumplido. No, no es así. Vamos a ver cómo se hace, qué son esas 4 cosas a tener en cuenta. La primera sería la categoría de mi instalación, la categoría en cómo instalo yo esa función de seguridad, ese conjunto en cuanto a sensor, lógica y salida. Las categorías hay que entenderlas como arquitecturas, formas preestablecidas de hacer la instalación, que cada una de ellas va a tener algo que la va a hacer más robusta a defectos que la anterior categoría. Esto vamos a intentar que se entienda un poco mejor. El ejemplo más claro es la categoría 4. La categoría que generalmente vamos a utilizar para obtener un PLE. Para la categoría 4, lo que nos dicen es que, entre otras cosas, lo que tenemos que hacer es, la recomendación, utilizar el famoso doble canal. ¿Qué quiere decir el doble canal? Pues que tendremos no solo un contacto de entrada, no solo una seta con un contacto, la seta tendrá 2 contactos, el relé o PLC de seguridad tendrá 2 entradas, tendrá la lógica interna redundada, tendrá 2 salidas que irán, por ejemplo, a 2 actuadores que cortarán la energía en cuanto le demos a la seta. Esa arquitectura, esa forma de montarlo con el doble canal es una característica de la categoría 4 y de la categoría 3, pero que nos hace que sea más robusta a defectos. ¿Qué es un defecto? Un defecto es un fallo peligroso de uno de los componentes, por ejemplo, que pueda poner en mal funcionamiento la función de seguridad, que deje de funcionar y proteger adecuadamente. Un ejemplo, que un contactor se me quede pegado. Si eso ocurre, como el contactor es el que tiene que abrir sus contactos para cortar la energía, si solo tengo uno,
mi sistema es menos robusto a esos defectos. El doble canal nos lleva a tener esa redundancia. Ese es el ejemplo. Entonces, primer punto, para obtener un determinado PL, por muy bueno que sea el relé o el PLC que utilicemos, si no lo instalamos dentro de una categoría 4, será difícil que obtengamos un PLE. Primera recomendación que os damos desde ABB, utilizar el doble canal o sistemas similares y superiores que os enseñaremos en otros vídeos. Y importante también tener una lectura del estado de la actuación. ¿Esto cómo se traduce? Pues los contactores para aplicación de seguridad lo que recibirían, lo que nos darían es con su contacto auxiliar, lo llevaríamos a el relé o al PLC de seguridad para que sepamos si cuando hemos dado la orden a los contactores de parar la máquina, si ha ido todo bien o no. Siguiente punto a tener en cuenta para obtener un determinado nivel de seguridad, estamos hablando del PLE. Hemos visto que el primero depende del que lo instala, ya no del fabricante, del que lo instala. Los dos siguientes puntos tienen más que ver con el fabricante y generalmente cuando estamos hablando de fabricantes de primer nivel, esos datos serán altos. El segundo punto, como decía, el primero sería la categoría. El segundo sería la cobertura de diagnóstico. ¿Qué es la cobertura de diagnóstico? Es la capacidad que tienen los sistemas de seguridad, cada uno de los componentes, para detectar fallos peligrosos. Antes hemos hablado de lo que son defectos. Un defecto es un contactor que se me queda pegado, por ejemplo. Un fallo peligroso será lo que puede, es como la causa y el efecto. Es lo que me puede producir en la instalación que tenga ese defecto. El fallo peligroso puede ser un cortocircuito y los componentes de seguridad tienen cierta capacidad para detectar que ha ocurrido algo problemático. No simplemente están viendo entradas y salidas, abro y cierro, sino tengo 24 voltios a la entrada, pero me da la sensación de que no es de la seta, que es un cortocircuito que tengo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se llama la cobertura de diagnóstico. Lo podemos obtener en cada uno de los productos de los fabricantes. Para un PLE iríamos a una cobertura de diagnóstico alto, necesitaríamos una cobertura de diagnóstico alto que, repito, generalmente en un fabricante de primer nivel es lo que encontraremos, pero obviamente debemos asegurarlo con los cálculos adecuados, con los software que hemos dicho de seguridad. El tercer punto que tenemos que tener en cuenta es lo que se llama el MTTF-D, que es el tiempo medio hasta fallo peligroso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí? Esto es como una medida de la robustez de los componentes que forman parte de la función de seguridad. Sobre todo se aplica a elementos, tiene mucho más peso en elementos mecánicos, como lo que son la seta de seguridad, los contactores, porque lo que nos va a determinar es que si es un componente que va a poder hacer muchas maniobras estadísticamente hasta que tenga un fallo peligroso, porque es un producto de primera calidad, y repito, los primeros fabricantes pues generalmente es lo que producimos, es menos probable que nos falle cuando tenemos una necesidad de utilizarlo. Entonces, volviendo al esquema, para obtener un PLE le pediríamos un MTTF-D alto. Por tanto, utilizar componentes con un MTTF-D alto. Con esto hay que hacer una apreciación. Los fabricantes no damos el MTTF-D. Los fabricantes lo que hacemos es dar de cada uno de los componentes lo que se llama el B10D, que es el número de ciclos que un determinado componente nos puede ofrecer hasta que el 10%, estadísticamente por las pruebas que se han hecho, falla peligrosamente. Con eso, y con ese cálculo sencillo que podemos ver, teniendo en cuenta el fabricante de la máquina cuántos ciclos al año, por las operaciones que vaya a hacer, calcula que va a tener ese componente, tendremos, por la regla de 3, el MTTF-D, que son esos años hasta ese fallo peligroso. Finalmente, lo que tendríamos sería el gran olvidado.
Los CCF. Los CCF son las causas comunes de fallo. Digo el gran olvidado porque aunque se requiere ya no solo para un PLE, sino incluso para obtener PLs más bajos como PLs y PLCs, cumplir con los CCFs, que son las causas comunes de fallo, es algo que en la práctica real muchas veces no se tiene en cuenta. Y nos encontramos con problemas de clientes que tienen un problema de seguridad o tienen fallos en la máquina y muchas veces es debido a este gran olvidado. Vamos a ver qué son los CCFs. Los CCFs, dicho de una forma llana, es como unas buenas prácticas de instalación. Da igual que tú pongas el mejor sistema de seguridad a tu máquina, al final son componentes electrónicos que evalúan la instalación, etc. Y pueden estar sujetos a un entorno que les haga funcionar mal. Entonces, dentro de los CCFs lo que encontraremos es una lista de buenas prácticas, de medidas a tomar en nuestra máquina para protegernos de esos fallos comunes. Por ejemplo, si yo tengo que mi máquina, ya sea por su tipología o por donde el tipo de industria donde va a ir, va a estar sujeto a grandes armónicos o va a haber lo que son posiblemente altas temperaturas, ácidos, porque estamos trabajando en un ambiente, bueno, pues lo que es posible es que, repito, por muy bueno que sea el sistema, se nos dañe la cobertura de los cables entre la seta de emergencia, por ejemplo, o las cortinas de seguridad y el PLC o el relé de seguridad, entonces falle, o podamos tener lo que son picos de tensión o armónicos que causen un comportamiento errático. Al fin y al cabo, los CCFs no es más que de esa tabla que podemos encontrar aquí de buenas prácticas, elegir aquellas que son más coherentes con nuestra máquina y cumplir un mínimo de 65 puntos. Hay 100 puntos en total, entonces si por ejemplo ponemos diversidad y cumplimos, no es que tengamos la mitad de los puntos, es o lo hacemos o no lo hacemos, no es más que justificar en la máquina. Yo he tenido en cuenta diversidad para mi máquina, entonces tendré los puntos adecuados. ¿Qué es un ejemplo de diversidad? Yo, por ejemplo, cuando tengo dos actuadores, como hemos dicho, para poner el doble canal, una recomendación que hace ABB es poner dos contactores distintos. ¿Por qué? Por la probabilidad de error, por la probabilidad de fallo. Si por muy de calidad que sea el fabricante que hemos elegido, por lo que sea, porque siempre hay un porcentaje de mayor o menor de problemas de calidad, tenemos un problema en un contactor, por probabilidad lo tendremos en la misma partida de fabricación. Entonces, para aumentar el nivel de seguridad, lo que estamos haciendo es reducir esa probabilidad de fallo. Pondremos dos contactores, por ejemplo, es un ejemplo de diversidad, de partidas de fabricación distinta, o lo que solemos recomendar es poner calibres distintos, poner uno de 9 amperios y otro de 12 amperios, por ejemplo. Y así vamos una a una cumpliendo las medidas que nos sumen 65 como mínimo y nos den la seguridad a la máquina que necesitamos. Como conclusión, para obtener un determinado PL, el PLE por ejemplo, no es complicado y de las medidas que hemos estado hablando, de las 4 acciones a tener en cuenta, 2 de ellas, en una simplificación, las podemos conseguir fácilmente con una primera marca, de un fabricante primera marca. Las otras 2, recuerda el consejo, doble canal o un sistema similar o superior y saber el estado de la actuación, ya son los contactores, en el relé o el PLC de seguridad. Y no olvidar las causas comunes de fallo, esas buenas prácticas de instalación, vamos a decir. Te veo en los siguientes vídeos y recuerda, máquinas más seguras y eficientes es posible. Te ayudamos.